Bien, ahí terminaba la sesión de la Comisión de Salud que preside el congresista Edwin Donaire, que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, quien también estuvo en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que la Comisión de Fiscalización también está investigando las presuntas irregularidades en los hospitales de esta red. Nos vamos al hemiciclo Raúl Porra, sesión de la Comisión de Descentralización. Ahí se está presentando, tienen un invitado, como pueden ver. Se está presentando Edgardo Cruzado Silveri, él es secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Está hablando sobre las prioridades de política en relación al proceso de descentralización. Los dejamos con eso. En este caso, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias, presidente, y espero que este proceso de descentralización anhelado por todos nosotros como congresistas y soñado por la población del Perú profundo vaya camino a hacerse realidad. Gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista Jaime Trujillo. Le vamos a dar una interrupción. Le pedimos lo más breve posible al congresista Pariona, porque estamos desde las 3 de la tarde en esta comisión y tenemos dictámenes pendientes. Por favor, les pediría lo más breve posible. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y también a nuestro invitado de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuando hablo de descentralización, presidente, yo quiero preguntar al señor funcionario de la PCM, por ejemplo, Junín y Lambayeque son los departamentos que tienen menos presupuesto por persona. Por ejemplo, no estamos hablando de y el que tiene, mira, vamos a poner un ejemplo. Junín está con 3.754 soles por persona y Moquegua y Lima están con 8.475 presupuesto por persona. Entonces, si hablamos de descentralización, o sea, justamente hay que ver cuáles son los criterios que se han utilizado, porque sabemos que Junín, yo que soy de Junín, por ejemplo, son regiones donde hay más pobreza, comunidades nativas, comunidades campesinas, todo el BRAE, ¿no? Entonces me gustaría conocer y en todo caso trabajar esta parte, porque ya yo 2 años ya vengo yo incluso haciendo conocer este tema. Y también, hablando de descentralización, por ejemplo, me gustaría también hacer conocer, que esta comisión debe conocer cómo está funcionando. Por ejemplo, nada más, yo como presidente de la Comisión Agraria, por ejemplo, ahí en la Comisión Agraria vemos la descentralización, por ejemplo, en el tema de titulación de tierras. O sea, no está funcionando. 7 años está paralizado la titulación de tierras. O sea, ¿cómo es esa articulación entre el ministerio? O sea, todo lo que se ha transferido a los gobiernos regionales, ¿cómo está funcionando? Entonces, puntualmente, ¿no? O sea, no quiero hablar mucho porque algunos de mis colegas sí han hecho buenas exposiciones. Gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista Federico Pariona. Muy bien, señores congresistas, habiendo concluido el rol de preguntas, la presidencia también va a hacer las preguntas respectivas. Señor Edgardo Cruzado, usted como secretario de Centralización de la PCM el día de hoy ha presentado y establecido 5 ejes de política general al gobierno 2021, pero me voy a abocar a 3 ejes que me parecen muy importantes y que tienen que ir directamente con la descentralización. Estamos hablando del crecimiento económico equitativo, del desarrollo social y bienestar de la población y de la descentralización efectiva para el desarrollo. Estos 3 ejes van de la mano directamente al desarrollo de nuestro país si es que tenemos una verdadera asignación presupuestal. Y yo quiero preguntarle si la asignación presupuestal y la descentralización fiscal sabemos que son elementos centrales del proceso y que se requiere recursos no solo para inversión, sino también para el ejercicio de competencias. En la asignación presupuestal esperada para los gobiernos regionales y municipales de 2019, ¿qué porcentaje de presupuesto de gasto corriente y de inversión serán asignados? Hay que recordar que el presidente, y bien lo dijo mi colega Jaime Trujillo, el presidente de la República, estuvo también aquí el premier, dijeron que iba a ser un 40%, especialmente para los gobiernos regionales y locales, de una manera de fortalecer y realizar una mejor descentralización en el tema presupuestal. Pero nos vemos con la sorpresa que en la ley de presupuesto que ha llegado a este Congreso y que se viene debatiendo, no llega ni al 30%. Entonces, ¿dónde está el compromiso del premier, de este gobierno, por mejorar o dar una mejor descentralización? Nosotros queremos un sinceramiento.
También quisiera preguntar si continuará o eliminará las transferencias discrecionales que se hacen a lo largo de cada año. Quisiera saber la posición referente a ese tema. Con referencia a los centros poblados, en esta visión de desarrollo territorial, ¿cómo se está tomando el rol de las municipalidades de los centros poblados? Esta comisión viene trabajando una propuesta interesante, un proyecto de ley que es con referencia a los núcleos ejecutores para poder fortalecer también los centros poblados. ¿De qué manera considera esta Secretaría referente a esta iniciativa? Quisiera también preguntar de qué manera los GORES que han aportado al proceso de centralización, estos, de manera general, ¿qué conclusiones han obtenido ustedes de esto? Porque muchas veces hemos recibido visitas de alcaldes, gobernadores, de que de cierta manera lo dicen que es un saludo a la bandera, porque no encuentran los resultados que ellos esperaban. Ahora, yo pongo como ejemplo, si hablamos de la región de Ancash, que tiene 20 provincias, 166 distritos, hacer un GORE ejecutivo para una región tan grande es suficiente. ¿Llegamos a dar la solución a la mayor problemática que tiene esta región? Quisiera, por favor, nos puedan resolver la pregunta. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna interrupción? Sí, por favor. Congresista Martín Lizano. Lo que estábamos conversando finalmente es, recuerden ustedes, señor secretario, a través de la presidencia, existen 2.400 municipales centros poblados en el país. Debe verse algo, no sé si en el plan de incentivos, tiene que verse alguna solución para que los centros poblados, de acuerdo al encargo que se les dé, tengan un tema económico. Nosotros tratando un proyecto de ley, a la vez un llamado a la comisión para pronto que agenden en el pleno esta ley de municipales centros poblados. Aquí también finalmente, presidente, veo un tema, así como hay un centralismo en este país, que lo notamos cuando vemos los porcentajes, también existe un centralismo pequeño en la provincia, un centralismo en los distritos. En los distritos no hay para los centros poblados. En las provincias, a pesar que existe un fondo común provincial y un fondo común para el propio distrito de la provincia, sin embargo ni siquiera hace obra en los distritos, en las provincias. No hay una reglamentación que se le pueda pedir una explicación a los alcaldes. De manera que eso es lo que quisiera en la Secretaría, a ver si nos pueda responder sobre este caso. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Martín Lizama. La segunda interrupción, congresista Gilmer Trujillo. Sí, gracias, presidente. Solamente se me había pasado, sería bueno que la Secretaría de Descentralización analice el decreto supremo que pone límites al tema remunerativo de los alcaldes. Si nosotros queremos fortalecer la descentralización, empecemos por quien conduce los destinos de un gobierno local. Es ilógico que un alcalde de una zona rural pueda dedicar a tiempo completo y tener una remuneración de 1.000 soles. Sería bueno que eso lo tome en cuenta para que exista coherencia con el trabajo que ellos van a realizar, entendiéndose que tenemos a nuevas autoridades. Por excepción y única vez y última vez, le damos la palabra al congresista Dalmiro Palomino. Presidente, solamente para aclarar, cuando se crea municipalidades en el interior del país, yo creo que la rectoría, la provincial que genera esta municipalidad, crea las municipalidades centros poblados, el rector, en su rectoría, ellos, ¿cuáles son las condiciones? Y frente a eso, ¿qué están viendo desde la centralización? Pues se supone que cuando yo creo un centro poblado, tengo que asignar presupuesto. ¿Y cuál es la responsabilidad de los alcaldes provinciales, presidente? Yo quisiera trasladar esa pregunta a través de su... Muchas gracias, congresista Dalmiro Palomino. Tiene la palabra el señor Cruzado para que responda a las preguntas y comentarios de los señores congresistas que se encuentran presentes. Muchísimas gracias, señor congresista, presidente de la comisión. Voy a tratar de ir por cada uno de los temas y luego igual les ofrezco mandar una respuesta particular con mayor desarrollo. Un gran tema que hemos tenido de manera sucesiva en las intervenciones tiene que ver con el tema de lo rural y urbano, que no es un tema pequeño, y son dos tipos de tipologías. En el Perú tenemos una tipología por norma, que solo existe en la Ley Orgánica de Municipalidades, y es que lo rural se define por el conjunto de población rural de un distrito.
Si un distrito tiene 50% más 1 o 50 más 1 de población rural, el distrito es rural, el conjunto de la población. Y la categorización de urbano tiene que ver con el nivel de concentración de la población. Cualquier grupo poblacional que está en un asentamiento poblacional de más de 2.000 habitantes se considera urbano, en algunos casos 2.500. Son dos maneras de medir. Lo que sucede es que en el medio, entre lo rural y lo urbano, hay un gran espacio gris. Un grupo de distritos que, aún teniendo un centro urbano muy grande, tienen mucha población rural. Y quizás su población rural es superior a la población urbana. Lo que nosotros trabajaremos desde el Viceministerio de Gobernanza, uno de los diseños nuevos en la PSM es tener el Viceministerio de Gobernanza que articula las 3 secretarías: demarcación, descentralización y conflictos sociales o diálogo, gestión social. Lo que tendremos es una tipología en el corto plazo con la normatividad vigente, donde lo urbano tiene esa característica, donde lo rural tiene esa característica, y no es que un municipio podría terminar siendo al mismo tiempo rural y al mismo tiempo urbano, es una parte gris específica. Entonces ahí, presidente, lo que sucederá es que publicaremos una tipología, estableceremos una tipología con el marco normativo que está, pero creo que tenemos una agenda primera de trabajo para poder, bajo la voluntad de la comisión, ver cómo podemos ir disminuyendo o qué responsabilidad damos a esa parte gris, a esa materia específica que nos permita diferenciar lo urbano y rural e ir aproximándonos a funciones y competencias. La congresista Nacurí me pregunta específicamente sobre la existencia de un plan de descentralización o de un programa de descentralización, que también lo mencionó la congresista Baramaya, asociada a la definición de macrorregiones o grupos de departamentos o esta visión de organización territorial. Ahí le diré que parte de tener la política general de gobierno y la parte de la continuidad de la gestión pública ha sido crear este nuevo decreto supremo de políticas nacionales, donde cada gobierno en ejercicio debe poner sobre la mesa la formulación de esa política general de gobierno que hemos realizado y luego determinar las políticas específicas. Entonces, la Secretaría de Descentralización, esperamos en coordinación con la Comisión de Descentralización y con el conjunto de actores del proceso de descentralización, gobiernos regionales y gobiernos locales, deberá formular una política nacional de descentralización. Entonces pondremos en borrador hacia ustedes esta primera versión de una política nacional de descentralización que vaya pauteando esos temas y poniendo una hoja de ruta con indicadores específicos, como bien plantea la congresista. En otras latitudes se utiliza mucho el indicador de disminución de la diferencia en los ingresos per cápita, que ha citado muy bien el congresista Pariona. En el caso del Perú, ese indicador, por el modelo de desarrollo que tenemos, es bastante desequilibrado en sí mismo, ¿no? La presencia de una actividad minera puede generar un gran indicador supuesto de PBI per cápita, pero en la práctica eso no se traduce en un ingreso social. Entonces hay que buscar unos indicadores que nos permiten sí saber cuándo es que un gobierno regional, un gobierno local, un conjunto de territorios están siendo mejor que en otros casos. El indicador de PBI solo no es suficiente en el caso de Perú, pero yo tomo la nota, congresista, de que hay que construir un indicador que nos permita ver de verdad si es que ese dato mínimo de ingresos, ya sea por el canon o por algo, lo que está consiguiendo es el resultado que se espera. Uno no espera solo tener 3.000 o 5.000 soles, sino mejores condiciones de vida, mejores desarrollo económico en cada uno de esos territorios. El congresista Palomino nos asocia a estas zonas de influencia, que alguna vez también está asociado con las industrias extractivas, y la necesidad de establecer claramente espacios territoriales más allá de las delimitaciones administrativas. El Brain, como bien citó él, es un excelente ejemplo de eso. Hay espacios que comparten un conjunto de retos particulares de ejercicio que va más allá de pertenecer a un departamento o en otro, y ahí le digo transparentemente, congresista Palomino, que en el ROF de la PCM, en el nuevo ROF, cuando se crean las agencias regionales de desarrollo como el espacio de coordinación, que puede estar asociado a una mancomunidad municipal o no, o a una mancomunidad regional, se crea la posibilidad de que sea tanto entre distritos, entre provincias o entre espacios territoriales de diferentes departamentos, porque las agendas son compartidas, y el objetivo es trabajar de esa forma. No se puede, digamos, no se puede por límite administrativo entender que hay una complementariedad en espacios territoriales, y ahí la idea es trabajar ese concepto de zonas de influencia, pero desde la determinación propia de los territorios, no desde el gobierno nacional. El congresista Trujillo nos plantea claramente, y yo ahí comparto con usted la necesidad de tener una agenda con la cual podamos rendir cuentas, una agenda que nos permita avanzar. Nosotros felicitamos el esfuerzo que se hizo en julio
junto con la comisión, en ese momento con la presidencia de la comisión, de tener una agenda compartida, y ahí nos comprometemos a poner en blanco y negro a partir de este PowerPoint, pero también de la sistematización, una agenda que pueda monitorear el grupo de trabajo que está mirando la descentralización, no para el 2018, no para el 2019, sino el 2021, ¿no? ¿Qué retos nos ponemos específicamente con algunos indicadores particulares? Ahí comparto la preocupación respecto al tema que plantea la congresista Montenegro, aún ausente, pero trato de mantenerle ahí la específica. Y yo les digo ahí, congresistas, desde el Ejecutivo, desde la Secretaría propia de Descentralización, creemos que la descentralización tiene una gran oportunidad ahora, ¿no? Hoy la descentralización ha quitado su velo de ineficiencia, de inoperancia, de problemas. Hace unos 2 años y medio, cuando empezamos el trabajo, se percibía que el proceso de descentralización quizás no había funcionado. Hoy tenemos la idea de que hay que modernizarlo, que hay que mejorarlo, que hay que perfeccionarlo. Entonces creo que tenemos una coincidencia muy importante entre el primer ministro, el presidente y la comisión, y varios de los congresistas, en particular los que compartimos de varios lugares del país, de la necesidad de la descentralización. Es una buena ruta. El país tiene que ser unitario y descentralizado, y esa descentralización tiene un conjunto de oportunidades que hay que asegurarnos. Comparto la preocupación de la congresista Montenegro respecto a que hay un conjunto de mancomunidades que han mostrado a lo largo del tiempo. Hoy tenemos 202 mancomunidades municipales, y varias de esas municipalidades en el tiempo no han renovado su junta directiva, no han tenido actividades, no han creado un pliego presupuestal, no tienen un proyecto en conjunto, y esas mancomunidades en la práctica han dejado de funcionar, y por tanto no deberían de teniendo esa característica en la medida que no tienen una operación. Y hay un conjunto de mancomunidades que, siendo más dinámicas, requieren un mecanismo administrativo mucho más simplificado, con mucha más fuerte. Ahí les debo hacer transparentemente, nos preguntan un poco cómo es que vamos a acompañar ese proceso con nuevas autoridades. La nueva normatividad nos establece un proceso de inducción que va de aquí hasta el 31 de diciembre, donde por primera vez los ministerios y el gobierno nacional está obligado a entregarle a cada alcalde, a cada gobernador, el estado de la cuestión de las intervenciones sectoriales en su territorio, en el territorio que él representa como autoridad. Entonces, hoy el gobierno nacional tiene que facilitarle las cosas a este gobierno nacional. Pero además, en los primeros 100 días de gestión, el gobierno nacional tiene que atender a esas autoridades con particular atención, y el objetivo ahí es crear un mecanismo de coordinación imperfecto, pero al mismo tiempo potente, en términos de que los compromisos se asumen y se cumplen al estilo coordinación desde la presidencia del Consejo de Ministros, buscando la potenciación de esos espacios de desarrollo. Comparto la preocupación particular del congresista Lizana. El congresista Lizana dice, a partir de esta diferenciación de municipalidades, y lo conocen varios de ustedes que han sido gerentes municipales o alcaldes, y es que a una municipalidad, independientemente del tamaño, debe crear una oficina para los temas de focalización, una oficina para los temas de atención técnica, ahora de la administración del agua, una oficina para los temas viales, y esa municipalidad normalmente puede tener 3 o 4 trabajadores. Entonces, un mismo trabajador es en sí mismo 5 oficinas, con lo cual lo único que estamos generando es mucha más ineficiencia. Además, ese trabajador tiene que manejar el CIAF, tiene que manejar el SIGA, tiene que manejar el Infobras, y tiene que manejar los reportes de FONIPREL, los reportes de FONIE. Es pedirle a una municipalidad un conjunto de elementos que lo que no los necesita la municipalidad para rendirle cuenta a su población, lo necesita el gobierno nacional para gestionar fondos. Entonces no podemos cargar a la municipalidad con un conjunto de elementos que en realidad necesitamos los ministerios o las oficinas de Lima. El trabajo ahí de la Secretaría, y espero en coordinación con el Congreso, es simplificar esos procesos. A ese tipo de municipalidades no se le puede pedir un conjunto de requisitos que no sirven para que tenga una municipalidad más eficiente. Sirven para que tengamos más control nosotros, podamos reportar desde el gobierno nacional, pero no para los servicios de esa municipalidad. Y ahí hay que pensar en sistemas específicos para este tipo de municipalidades. Sí, comentarle ahí, conversar, el FONCOR es uno de los instrumentos financieros con mejor nivel de ecualización, con mejor capacidad de capturar las diferencias territoriales. El único problema es que lo hemos dejado con una cantidad de recursos muy poco significativa. Entonces, aunque es un buen sistema de asignación, no tiene recursos. Entonces, su impacto final no es una excelente fórmula creada por muy buenos matemáticos, reconocida por todos lados, pero mientras no tenga fondos suficientes, no genera resultados. Y era el problema que teníamos particularmente también con el FONIPREL. Ustedes han recibido varios, yo he recibido varios de ustedes con alcaldes, porque están
estaban bloqueados hasta el año 2017 para postular al FONIPREL. Había un informe, un sistema que no tenía y no podía postular el FONIPREL. Nos hemos demorado casi un año, pero hemos logrado eliminar la restricción que para postular al FONIPREL no hay que estar en la lista negra de postulantes. Hoy cualquier alcalde, indistintamente que tenga este retraso, puede postular al FONIPREL y asignar el recurso. Y hemos hecho toda una etapa de simplificación y eliminación de restricciones para apoyar a ese alcalde que postuló en el 2008, que ya cerró el proyecto, que lo acabó, pero que hay falta un papelito insignificante. El proyecto está ahí, pero como falta ese papelito no se puede ejecutar unos nuevos financiamientos. La idea es hacer ese proceso de simplificación. A partir de ese aprendizaje y simplificación, que no se ha generado porque la Secretaría lo haga, sino porque la Secretaría preside el Consejo Directivo del FONIPREL, es que en coordinación con AMPE, con REMURPI, con ANGR, con CEPLAN y con el MEF también, que es parte del Consejo Directivo, se ha hecho una evaluación del FONIPREL, se ha creado un nuevo mecanismo. Entonces, la creación de ese fondo nuevo invierte para el desarrollo territorial no es una creación del Ejecutivo, es una creación que nace de la experiencia recogida de este año y medio de gestión con esta modernización del FONIPREL. Por eso nos pareció oportuno incluir el FONIE sin dejar de excluir los criterios y las buenas prácticas de FONIE. FONIE no tenía financiamiento los últimos 2 años, sin embargo, tiene 2 instrumentos que son muy importantes. Uno es la financiación por combos. Si uno hace una infraestructura que implica romper una pista, hay que aprovechar a hacer el agua potable y la electricidad para no romper 2 veces la pista. Entonces es bueno pensar en mecanismos de combo. Si contrata una empresa, contratar a la misma empresa en esa construcción. Y al mismo tiempo la focalización. Entonces el nuevo fondo incluirá necesariamente la figura de la complementariedad. Comparto y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer de lo que está en el fondo, es la definición de funciones y competencias. Y yo ahí quizás le pido disculpas a la congresista Montenegro, pero me permite su pregunta aclararlo. Sí, nuestra propuesta es revisar las leyes orgánicas y las leyes del conjunto de la decisión juntas. O sea, no puede pasar que tengamos un tipo de función porque la ley orgánica de gobierno regional la hizo alguien, la ley orgánica de municipalidad la hizo otra persona, y entonces la definición de funciones, el modelo no son complementarios, y entonces así es. Entonces sí tenemos que mirar el conjunto de normatividad. Entonces ahí, presidente, con su permiso, una primera propuesta que quisiera plantearle es entregar PCM más la comisión, hacer un documento base de toda la normatividad del centro a como está hoy. O sea, un documento de todos reconocemos, estas son las leyes, estos son los reglamentos con estas categorías, que podríamos entregarle a las nuevas autoridades en conjunto, a todo nuevo alcalde recibir las leyes de la descentralización, todo nuevo alcalde, todo nuevo gobernador, y a partir de eso construir además las modificaciones que pudiéramos tener. Yo hoy vi justo entrando un documento que generó la comisión del 2008. Quizás es el momento de crear un nuevo documento donde están todas las leyes, con la nueva ley de mancomunidades, con la nueva ley de mancomunidades municipales, con las modificaciones con los reglamentos, y luego generar una ruta de cambio. Entonces, si es la venia de la comisión, creo que podríamos tener como un documento concreto que podemos tener antes de quizás de concluir el mes, ¿no? Además de toda la agenda en conjunto que podemos trabajar. Comparto con el congresista Trujillo la relevancia de la tipología para la definición de competencias y funciones. Eso es lo que está detrás. Lo que está detrás es, necesitamos una tipología para competencias y funciones. Entonces, claro, una tipología que solo dice que son 1.300 o casi 1.400 las municipalidades rurales no es suficiente. Dentro de eso tenemos que diferenciar. Y de eso tendremos que diferenciar aquellas que tienen centros municipalidades dentro poblados y aquellos que no tienen municipalidades, aquellas que tienen las características de donde ha sucedido en muchos casos de la capital distrital de este momento ya no es la capital, no es la ciudad mayor o con la mayor población, y aquellas que son diferentes. Esas son características que escapan a un dato como 50% más 1 de población rural o no. Hay que incorporar un conjunto de variables adicionales que ya hoy la tecnología nos da y que podemos acceder y que nosotros nos gustaría discutir junto con el Congreso. Sin duda, como comenta el congresista Pariona, hay una dificultad en algunos temas específicos. Titulación, ¿no? Desarrollo productivo, en algunos casos los temas específicos de identificación de las personas en los distritos son temas que no han funcionado y que requieren una normatividad específica. A veces parecería que son temas sectoriales, ¿no? Uno dice titulación depende de agricultura, ¿no? O depende de vivienda ahora con el nuevo catastro urbano. Pero en realidad muchos tienen que ver con descentralización, podría que ver con gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces me permite la preocupación de la Comisión Pariona que nosotros ahí sí compartimos, permíteme plantearles que
la ubicación del proceso de descentralización, mientras sea en la conducción del Ejecutivo, bajo la conducción del primer ministro, siendo el único primer ministro que tiene la categoría de ministro coordinador, ha sido una decisión acertada. No es un ministro más, no es una función más la descentralización, sino que es transversal al conjunto del Estado. Que es como nos sucede cuando un tema se ve en descentralización, en la comisión de Estado también se ve en otras comisiones, porque tiene esa característica, la decisión tiene esa doble característica de la coordinación intergubernamental con el enfoque territorial y además lo sectorial. Entonces creo que la titulación, por ejemplo, siendo sectorial, tiene un componente muy importante de descentralización, tiene que trabajarse en ese mecanismo, cuando el objetivo no es otra que asegurar que los ciudadanos tengan acceso a esos servicios. Para terminar, presidente, compartimos con usted la necesidad de trabajar hacia esa meta planteada por el señor presidente y el premier respecto a la asignación de presupuesto para cada uno de los niveles de gobierno, relevando la importancia de aquellas entidades que están más cerca de la población, de los gobiernos regionales y locales. La meta planteada por el presidente es una meta que necesitamos cumplir en el corto plazo. Lo que se ha hecho ahora es dos innovaciones importantes en la ley de presupuesto, como ustedes han visto, y es que cuando empezamos los GORES y los municipios ejecutivos, les consultamos a los alcaldes cuántas veces venían a Lima, que es una cosa que ustedes viven como nosotros, ¿no? En promedio, un alcalde rural, un alcalde pequeño, en su primer año de gestión, a partir de este estudio, nos explicó que venía 168 días al año, ¿no? Lo cual implica que esos 168 días ese alcalde no puede estar en su municipio cumpliendo las actividades que corresponden. Y un alcalde que ya había ganado un proyecto podía tener 46 interacciones adicionales luego de haber ganado el proyecto. Firmar tal papelito, requisito de tal funcionamiento. Y lo único que genera eso es mucha ineficiencia. Tenemos que limitar eso, tenemos que conseguir que eso desaparezca. Y esa es una preocupación que creo que compartimos ustedes desde la Comisión y desde el Ejecutivo, y trabajamos para eso. Una descentralización efectiva. Lo que le digo ahí transparentemente, ahora que vamos a hacer las inducciones, vamos a ir a cada uno de los departamentos. Queremos ir al departamento a conversar con cada uno de los alcaldes electos antes de que suman, poder conversar con ellos y atender sus preocupaciones, entregarles la información que requieran. Ir al territorio. Y eso es un poco el estilo que queremos, y es como quisiéramos traducir la voluntad política que nos ha encargado el presidente Vizcarra y el presidente Villanueva. Es trabajar por asegurarnos tener esa intervención desde el territorio. Sin embargo, hay oficinas que nos ayudan en ese mecanismo. Hoy tenemos muchas oficinas de gobierno nacional que ayudan en esas, y otras que nos generan duplicidades, problemas de imagen. Tenemos que trabajar por disminuir y ser más eficientes en costos de alquiler, en presencia de funcionarios, en jalonearnos uno y otro técnico, que no es lo que nos resulta. Sí, solamente para abreviar un poco el tema que estás planteando. Tú nos dices que sí compartimos la problemática y todo lo demás. Ustedes son ejecutivos. Lo que nosotros quisiéramos escuchar, ¿en qué tiempo sería una solución para poder albergar esta problemática que es de todos los alcaldes, gobernadores regionales? O sea, ¿tienen ustedes un plan de trabajo? ¿En qué tiempo esto se va a poder mejorar? Quisiera, por favor, escuchar al respecto. Sí, ahí transparentemente, presidente. Una parte importante de las transferencias intergubernamentales corresponden a proyectos de continuidad. Un promedio, por decir solo un sector, un ejemplo, así como el 278 días, en promedio un proyecto de agua potable, promedio, hay proyectos más grandes, proyectos más pequeños, en su expediente técnico está programado para 8 meses, en promedio. Un proyecto promedio está en 8 meses. La ejecución de ese proyecto en general se hace en 36 meses. Si el proyecto se hiciera en 8 meses, el proyecto se aprueba, se asigna todo en una ley de presupuesto, correspondía que ese proyecto está en un solo ciclo presupuestal, en una sola ley de presupuesto. Si el proyecto, como yo les digo, demora en realidad 36 meses, quiere decir que está en 3 leyes de presupuesto. Entonces, lo que hemos hecho, un primer cambio sustancial que ustedes han recibido en la ley de presupuesto, es que los proyectos programados en el 2018, que todavía tienen recursos para ejecutarse en el 2019, ya aparecen en la ley de presupuesto asignados a esa localidad o a ese gobierno regional. No va a tener que volver a hacer una asignación en enero y febrero para que se haga esa transferencia. Entonces, lo primero que hemos hecho es avanzar a proyectos que ya tenemos programados en ese esquema de 3 años. Si ya sabemos que el próximo año requiere una asignación de presupuesto, no hacer el acto administrativo que el alcalde vuelva a pedirle al ministro esa transferencia. Ya sabemos que hay que transferirlo, lo sabemos desde ahora, le hemos dicho
al Congreso le hemos pedido que en la ley de presupuesto considerar un rubro específico que es esta asignación ya específica de transferencia. Sin embargo, hay un conjunto, además lo que se ha hecho este año, que es algo que vamos a ver cómo funciona, es asegurar algo que ustedes han escuchado del presidente Vizcarra y al Premier, y es alcalde, gobernador, cierren los proyectos que tienen vigencia. El día lunes y durante la próxima semana tendremos una siguiente reunión con todos los gobernadores a nivel nacional para discutir con ellos por qué no estamos cerrando los proyectos. Se han entregado una cantidad de recursos muy importantes en 2018 y la ejecución de este 2018 no está al ritmo que estuviéramos. Pero los proyectos que teníamos programados cerrar en el 2018 no se van a cerrar en el 2018. Pero tenemos que conseguir lo más posible que se cierren. Entonces, lo que está detrás en los porcentajes de asignación tiene que ver con algo que es lo que ustedes han mencionado, presidente, significativamente, y es que hay que fortalecer no solo las capacidades, sino las responsabilidades. Si un proyecto se tiene programado acabar en el 2018, deberíamos de asegurar que los procedimientos de contrataciones, los procesos de ejecución se hagan en este mismo año. Hoy en la administración pública no lo hacemos así. Nos gustaría haberle puesto indicadores a autoridades. El tema es que tenemos un cambio específico de autoridades salientes. Estamos tratando de reducir ese riesgo lo más posible, pero sí, yo me comprometo con usted, presidente, a plantearnos indicadores al 2021, con nuevas autoridades, con nuevos gobernadores y con nuevos alcaldes. Llegar a una ley del presupuesto 2020, que plantearemos en mediados de 2019, con un incremento sustancial de ese componente en los tiempos y plazos determinados. Quiero cerrar con un tema particular, específico. Nosotros somos unos convencidos de que el proceso de descentralización tiene que responder a los resultados de la población. Entonces ahí sí compartimos con ustedes cómo asegurar que la descentralización migra de un proceso solo administrativo a un proceso de promoción de vocaciones productivas, ¿no? Lo que está en juego en realidad es la calidad de vida de los ciudadanos, la mejor gestión pública tanto de gobiernos distritales como provinciales y regionales. Y solo ahí agradecerle, presidente, para terminar con la idea de que nosotros estamos seguros que hoy estamos en la oportunidad de concretar una agenda de modificación, de fortalecimiento de la descentralización, donde el componente normativo que está bajo la conducción del Congreso y de esta comisión en particular es fundamental. Muchísimas gracias. Muy bien, la comisión agradece la presencia del señor Edgardo Cruzado, secretario de Descentralización de PCM, y se le autoriza a retirarse en el momento que estime conveniente.